pero básicamente era la educación pública la que regía. Y todavía en los años 70 debemos de reconocer, a pesar de que durante esos dos periodos, 70-82, siempre han sido severamente criticados, que ahí se hizo una inversión sin precedentes en el tema de educación y particularmente lo que muchos llamamos la generación del CONACYT. Ahí esos hombres se van a México y forman capital humano, y también debemos de aceptar que de 180,000 estudiantes que habían por ahí en el año 70, hoy se tienen alrededor de 2.7 millones, según datos del director del Politécnico Nacional. Aquí lo que cabría es hacernos esta pregunta: ¿por qué, si se han metido tantos recursos a formar profesionales egresados, no han tenido acceso a los empleos, no han tenido acceso a la ocupación en cuanto a los estudios que realizaron? Aunque en lo personal yo considero que lo importante es que la gente esté educada y que una gente educada puede desarrollarse en cualquier campo. Lo ideal es que cada quien nos desarrollemos en la actividad para lo que fuimos preparados. Entonces, pudiéramos decir muy fácil, vamos a echarle la culpa a las universidades o a los centros de educación superior, pero esto sería una manera muy reduccionista y muy simplista de analizar el problema. Yo creo que también hay que reconocer que falta esa conjunción entre políticas públicas, empresas productivas y centros de formación, que es algo que ya lo comentábamos hace un momento. Y otra cosa que en lo personal lo he dicho siempre, es que lo que sí se percibe es que nos tenemos desconfianza. Y eso es muy triste. Una ocasión me tocó decírselo a un alto funcionario de la Zagarpa, que me decía: ¿por qué ustedes no confían? Y le digo: pues no confiamos porque los mexicanos no confiamos entre nosotros, y porque hemos dado razones bastante amplias como para hacerlo, ¿verdad? En la parte de los retos actuales. Los retos actuales, pues tenemos que pensar en la competitividad y en la productividad, porque ahí estamos inmersos. Ya querer pensar en otros modelos no es posible, ya estamos en esto. Podremos mejorar cosas, podremos adaptarnos, pero hay toda una corriente en la que pues es el agua donde tenemos que navegar. Entonces hay que pensar también que eso tiene que hacerse ahora en ambientes sustentables, y esos son los retos que ahora nos toca enfrentar. Por decirte algo, los productos animales hoy los cuestionan muchos consumidores. Por ejemplo, los cuestionamientos que recibimos de las vacas respecto al metano, que pues es una falacia, pero que ahí está una amenaza más en los sistemas de producción. También hay otra corriente, aparte de eso, pues que se han cambiado algunas estrategias de alimentación, en el sentido de que la gente ha empezado a tomar sesgo por otro tipo de proteínas, primero de origen animal y algunas otras de origen vegetal, y eso pues también genera retos ahí para el sector agropecuario, particularmente para el pecuario, ¿no? Que muchas gentes se han ido, y para el pecuario de bovinos y ovinos, pues igual, ¿verdad? El crecimiento de la industria del cerdo y de la industria avícola pues es notoria en todo el mundo, ¿no? Por otro lado, la gente en los mercados que tienen recursos, pues quieren productos inocuos, quieren que vengan de una producción sustentable, y que se hagan de acuerdo con ética y con los temas de bienestar animal, etcétera. Esto, en este contexto de cosas que hemos de una manera desordenada expuesto, tendríamos que pensar ahorita qué perfil deberá de tener un egresado de un centro de educación superior para poder moverse en este ambiente. Y aquí, bueno, pues fundamentalmente, pues primero tener un conocimiento profundo, es decir, a los estudiantes, ¿qué les pudiéramos recomendar ahora que somos viejos? Pues que estudien. Por ahí, cuando fuimos estudiantes, alguien me tocó que me daba un consejo, decía: estudia ahorita que tu tiempo no vale, porque cuando tu tiempo valga va a ser más difícil que estudies, y vas a dejar lagunas de conocimiento que a los años te van a hacer mucha falta para el desarrollo de tu vida profesional. Creo que muy acertada ese consejo que me dieron. Otra cosa que debe tener el estudiante, además de tener profundidad, debe tener curiosidad por saber. Es decir, nunca quedarnos donde estamos, siempre dar un poco más, nunca cubrir el requisito de llevar un trabajo, una tarea, de cumplir o de sacar una buena nota, sino de estar cierto de que realmente aprendimos. Y eso
para tenerlo cierto, el tiempo nos lo va a decir de una manera muy cruel, porque el día que nos enfrentemos con la realidad en la práctica, ahí es donde verdaderamente vamos a ver qué capacidad tenemos de relacionar lo estudiado, lo aprendido, con la aplicación en la práctica, que eso creo yo que es un puente clave para cualquier profesional en la vida. Por otro lado, también el estudiante debe ser capaz de desarrollar proyectos, pero proyectos, por eso hablábamos de que tienen que relacionarse y conocer muchas cosas, tienen que tener una visión integral, tienen que pensar en producción, tienen que pensar en comercialización, tienen que pensar en medio ambiente, en inocuidad, en las tendencias económicas, tendencias de consumo. Todo eso tiene que la gente investigar. Aquí en México hemos visto proyectos, por ejemplo, me tocó ver uno de unos corrales de engorda, que eran enormes y que cuando terminaron los corrales se dieron cuenta que el abasto de agua no era suficiente. Esos son errores que no se puede permitir ningún proyectista. O en ocasiones hemos visto proyectos en donde se planteó un sistema de pastoreo y nunca se pensó en la producción forrajera, o si se pensó en la producción forrajera, se pensó en niveles estándar en lugar de pensar en los niveles mínimos y no se supieron manejar los riesgos o opciones cuando se presentan los problemas. Otra cosa que debe tener un muchacho es ser una persona que esté muy inmersa, particularmente los que están en el sector agropecuario y más ligados al sector primario, deben de pensar en conocer muy bien los programas, todos los proyectos, la administración, el desarrollo y la gestión de los programas oficiales, para que puedan asesorar a los productores, a sus clientes o a sus mismos patrones si los tienen, o empleadores en el desarrollo de esos programas. También deben de tener capacidad para llegar a elaborar normas técnicas de calidad o algunos estándares mínimos, es decir, tener capacidad de supervisión para cuando contraten o subroguen o interactúen con otras gentes. También deben de preocuparse, no importa que seas agrónomo, a nosotros nos decían, vas a estudiar ingeniero, tú no tienes nada por qué saber de prácticas gerenciales. Eso es falso, hay que saber de prácticas gerenciales. Y saber de prácticas gerenciales con visión de dirección y con conocimiento de la contabilidad, de los negocios y del aspecto fiscal, que hoy por hoy es una parte muy relevante de la actividad económica de cualquier persona. Por otra parte, deben de tener una comunicación multilingüe, cuando menos conocer otro idioma, pero aparte de conocer los idiomas, alguien decía, yo soy bilingüe, lo ideal sería que no fuéramos nada más bilingües o multilingües, sino que fuéramos profesionistas multiculturales. Es decir, que de nada nos serviría si nosotros como agrónomos queremos saber inglés y habláramos el inglés que habla una empleada de una tienda departamental en un país sajón, no serviría de nada el que nosotros supiéramos el idioma. Tenemos que saberlo ligado a la actividad. Y esto en general implica que el muchacho pues tenga una cultura general que le permita pues interactuar con todo el mundo. Y sobre todo, tiene que tener muy presente el profesionista, que él es un guía. En este país sigue siendo un privilegio tener educación superior y como tal tenemos una responsabilidad. Y más que una responsabilidad, aun cuando hayamos ido a una escuela privada, tenemos un compromiso. Y ese es un compromiso social que todo ciudadano tenemos con su país. Por otro lado, hablar un poquito de algunas habilidades. Lo comentábamos ahorita, que tenga habilidad para aplicar sus conocimientos. Alguien decía en otros tiempos, lo estudié, ahí lo traigo en el archivo de la memoria. Entonces no se usaban computadoras cuando yo fui a la escuela. Yo les diría, no nomás traerlo en archivo de la memoria, saberlo en qué cajón y en qué legajo está para aplicarlo cuando se necesite. Hay que tener los conocimientos para aplicarlos de ya. Y eso se hace a través de un estudio profundo y sobre todo de que el estudiante siempre trate de encontrar los conceptos fisiológicos, biológicos, físicos, químicos, etcétera. Cuando el estudiante llega a ese nivel de comprensión y no nomás estudiar así de machetito, logra tener mucha habilidad para eso y sobre todo para relacionar con casos nuevos. Y eso lo lleva a ser una persona creativa, a una persona innovadora, a una persona que tiene capacidad de asimilar y adaptar tecnologías de otros para su realidad económica, política y social donde desarrolla su actividad. Por otro lado, es una condición ahorita en este mundo, en este planeta como lo tenemos, que sea capaz de prever no nomás los impactos económicos y sociales, sino también los ecológicos.
Ahorita todo el planeta tenemos un compromiso, los habitantes de este planeta, con el medio ambiente que tenemos que cumplir. Y finalmente, por último, pues como toda persona bien nacida y bien formada, pues debe tener un espíritu de servicio hacia los demás. Consideramos que esas son más o menos las partes básicas que debe tener un estudiante egresado de una universidad, sea pública o privada. Por otro lado, en cuanto a la vinculación, creo que hay que tener una relación entre el programa de estudio y el entorno para el desarrollo. Es decir, nosotros ahora desde el ángulo de las universidades, ¿qué le estamos enseñando al muchacho para que vaya a hacer a la calle? ¿Qué tan enterados estamos de lo que está pasando fuera de las aulas? Y entonces esto nos trae a recordar que le debemos dar una dimensión importante a las prácticas estudiantiles. En lo personal, yo considero que en muchas escuelas hacen intercambios y van semestres fuera del país. Estoy de acuerdo en que como multicultura y como aprender idiomas es excelente. Pero creo que durante el desarrollo profesional el muchacho debería dejar un semestre por ahí y irse a una unidad de producción y trabajar en ella y conocer a fondo. Porque hoy me da la impresión de que en muchas escuelas les importan muy poco las prácticas a los alumnos. Los maestros no los presionan a las prácticas y parece ser una cosa de mero trámite de llevar un cuaderno ahí con un reporte. Y eso es muy grave porque en la vida real es práctica y hay que trabajar en la práctica.